Siempre soñé con tener un lugar donde pudiera desconectarme del mundo, un sitio que fuera solo mío, donde no tuviera que rendir cuentas a nadie, donde pudiera entrar y salir sin preocuparme por cumplir expectativas ajenas. Durante años trabajé sin descanso, acumulando horas extra, sacrificando fines de semana, renunciando a lujos innecesarios y evitando cualquier gasto superfluo, todo con el único objetivo de hacerme con un espacio que representara mi esfuerzo, mi independencia y mi éxito. No se trataba de una mansión extravagante ni de una casa llena de lujos inútiles, sino de un hogar de vacaciones perfecto, una casa junto a la playa, con una vista impresionante al mar y una tranquilidad absoluta que nadie podría interrumpir sin mi permiso. El día que firmé los papeles de compra fue uno de los más satisfactorios de mi vida, una confirmación de que cada sacrificio había valido la pena, de que por fin tenía algo que nadie más podía reclamar, de que al fin había construido un refugio lejos de las exigencias y obligaciones que parecían rodearme constantemente. Pero, como siempre, la felicidad no duró mucho, porque en mi familia, cualquier logro mío se traducía en una nueva oportunidad para que alguien intentara aprovecharse de mí. Mi hermano, Sergio, había sido un experto en esquivar responsabilidades desde que tengo memoria, siempre encontrando la manera de vivir a expensas de los demás sin el menor atisbo de vergüenza o culpa. Nunca mantuvo un trabajo estable, nunca mostró interés en esforzarse por conseguir algo por sí mismo y, de alguna forma, siempre lograba convencer a mis padres o a cualquier otra persona de que merecía ayuda, de que su situación nunca era su culpa, de que los demás tenían la obligación moral de sostenerlo. Con los años, había perfeccionado el arte de la manipulación disfrazada de victimismo, logrando que cada problema suyo se convirtiera en una responsabilidad ajena, como si el mundo entero le debiera algo simplemente por existir. No me sorprendió en lo absoluto cuando, apenas unas semanas después de comprar mi casa de vacaciones, Sergio me llamó con un tono excesivamente entusiasta, el tipo de actitud que solo adoptaba cuando tenía una petición disfrazada de falsa amabilidad, cuando intentaba endulzar sus palabras lo suficiente para que parecieran un favor mutuo y no una exigencia descarada. «Bea, hermana, qué alegría escucharte», dijo con una exagerada emoción que no se molestó en disimular. «Me enteré de que finalmente compraste la casa de la que tanto hablabas, y déjame decirte que estoy increíblemente orgulloso de ti». No respondí de inmediato, porque ya conocía demasiado bien su estrategia, porque podía escuchar la segunda intención oculta tras cada palabra, porque no había manera de que Sergio llamara solo para felicitarme sin que hubiera un propósito más grande detrás de esa conversación. «Gracias, Sergio», respondí con calma, manteniendo mi tono neutral, esperando pacientemente a que dejara de lado la introducción innecesaria y llegara al verdadero motivo de la llamada. No tardó mucho. «Mira, Bea, estaba pensando, ahora que tienes una casa de vacaciones, tal vez podríamos usarla un par de semanas este verano», soltó con la misma confianza con la que había pedido cosas toda su vida, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera un derecho innegable. «Silvia y los niños están desesperados por un descanso, y en estos tiempos difíciles, pagar un hotel es simplemente imposible». Me quedé en silencio por un momento, dándole la oportunidad de darse cuenta de la ridiculez de su propuesta, esperando a ver si, por alguna razón milagrosa, comprendía por sí mismo que lo que estaba pidiendo era inaceptable, pero, como siempre, Sergio no tenía ni la más mínima noción de los límites. «No, Sergio», respondí con firmeza, sin dejar espacio para negociaciones. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. «La casa es mía. La compré con mi dinero y no la adquirí para que los demás la usaran gratis cuando quisieran». Sergio rió, como si lo que acababa de decir fuera una broma, como si realmente creyera que estaba siendo dramática sin motivo. «Vamos, Bea», insistió, con esa voz melosa que usaba cuando intentaba suavizar una negativa. «Somos familia, y la familia se ayuda. Además, ni siquiera la usarás todo el tiempo. ¿Qué te cuesta prestárnosla un par de semanas?» Respiré hondo, sintiendo como la paciencia se me agotaba con cada palabra que pronunciaba, con cada intento de hacerme sentir culpable por algo que no tenía la menor obligación de hacer. «Lo que me cuesta, Sergio, es haber trabajado durante años para conseguir algo solo para que tú creas que tienes derecho a disfrutarlo sin aportar nada a cambio», respondí, con la voz ahora más fría,
dejando claro que la conversación no iba a ninguna parte. No voy a prestarte la casa, no voy a discutirlo, y no voy a cambiar de opinión. Por primera vez en la conversación, Sergio guardó silencio, como si realmente estuviera sorprendido de que no hubiera cedido de inmediato, como si no pudiera concebir que alguien le dijera que no sin ofrecer una alternativa, sin darle la oportunidad de encontrar otra manera de aprovecharse de la situación. Finalmente, soltó un suspiro, y aunque no lo veía, supe exactamente qué expresión tenía en el rostro, la de alguien que no había conseguido lo que quería, pero que no estaba dispuesto a rendirse todavía. Está bien, Bea, dijo con una falsa resignación, con ese tono que indicaba que, aunque la conversación había terminado, su intento de conseguir lo que quería aún no había llegado a su fin. No quiero discutir contigo, solo pensé que podríamos compartir entre familia. Yo también pensé eso muchas veces, Sergio, dije con frialdad, hasta que me di cuenta de que en esta familia siempre soy yo la que tiene que dar mientras los demás solo reciben. Corté la llamada sin darle oportunidad de responder, sintiendo la satisfacción de haber impuesto un límite claro, pero al mismo tiempo, con la certeza de que Sergio no se rendiría tan fácil, de que mi negativa no significaba el final del problema, de que él no era el tipo de persona que aceptaba un no sin intentar encontrar la manera de salirse con la suya. Y aunque no lo sabía en ese momento, mi instinto tenía razón. Porque Sergio no había aceptado mi respuesta. Porque mientras yo estaba lejos, creyendo que el asunto había quedado cerrado, él ya estaba planeando la forma de tomar lo que quería, con o sin mi permiso. Cuando cerré la puerta de la casa de vacaciones antes de partir, lo hice con la tranquilidad de quien cree haber dejado un asunto resuelto, con la seguridad de que mi respuesta había sido clara, con la certeza de que Sergio había entendido que no tenía derecho a reclamar nada de lo que era mío. Había cerrado todas las ventanas, asegurado las puertas y dejado las llaves guardadas en un lugar seguro, convencida de que nadie entraría sin mi permiso, sin imaginar que, una vez más, había subestimado la capacidad de mi hermano para saltarse cualquier límite. El viaje de negocios en el que me embarqué no era especialmente largo, pero sí lo suficientemente importante como para ocupar mi mente con asuntos más relevantes que la insistencia de Sergio. Tenía reuniones clave, negociaciones pendientes y compromisos que exigían mi total concentración, por lo que, durante los primeros días, apenas pensé en la casa, en mi familia o en la conversación que había tenido con mi hermano. Para mí, el asunto estaba cerrado, la discusión terminada, el límite impuesto de manera definitiva. Pero, como siempre, Sergio tenía una manera especial de demostrarme que subestimarlo era un error. Una noche, después de una jornada agotadora, me recosté en la cama de mi hotel con la intención de desconectarme por completo del trabajo. Saqué el teléfono, abrí las redes sociales y comencé a desplazarme por la pantalla sin ningún propósito en particular, hasta que una imagen familiar apareció de repente en mi feed, deteniendo por completo mi respiración. La foto mostraba el interior de mi casa de vacaciones, con las luces encendidas, la decoración exactamente como la había dejado, pero con un detalle que hizo que la furia se me subiera directamente al pecho. En el sofá, con una copa de vino en la mano y una sonrisa despreocupada en el rostro, estaba Silvia, la esposa de Sergio, posando como si estuviera en su propio hogar, acompañada de una frase que me hizo apretar los dientes con fuerza. No hay nada mejor que disfrutar de un merecido descanso en familia. Sentí el latido de mi corazón acelerarse mientras leía y releía esas palabras, incapaz de procesar el descaro absoluto de lo que estaba viendo, el nivel de desfachatez con el que mi hermano y su esposa habían decidido ignorar por completo mi negativa y hacer exactamente lo que querían sin importarle las consecuencias. No solo habían ignorado mi decisión, sino que además lo habían hecho con tal nivel de confianza que ni siquiera se molestaron en ser discretos, que ni siquiera intentaron ocultarlo, que ni siquiera se les pasó por la cabeza que esto podría tener repercusiones. Mi primer instinto fue llamar a Sergio de inmediato, exigirle una explicación, preguntarle cómo demonios se atrevía a algo así, pero antes de hacerlo, tomé una respiración profunda y me obligué a pensar. Sabía que si lo llamaba en ese momento, lo único que conseguiría sería una discusión inútil, una conversación llena de excusas baratas, una serie de intentos desesperados por hacerme sentir culpable, por minimizar su abuso, por girar la situación a su favor como lo había hecho toda su vida. Así que en lugar de explotar,
En lugar de lanzar amenazas que le darían tiempo para prepararse, en lugar de entrar en su juego y caer en su misma estrategia de manipulación emocional, sonreí con una calma absoluta, con la certeza de que esta vez él no se saldría con la suya, con la seguridad de que su abuso disfrazado de confianza estaba a punto de volverse en su contra. Apagué el teléfono, dejando el asunto en pausa, sin responder, sin dar señales de que había visto la foto, sin hacer el menor esfuerzo por interrumpir la pequeña fantasía en la que Sergio y Silvia se habían instalado. Porque si había algo que sabía con certeza, era que la mejor forma de atrapar a alguien que cree estar por encima de las reglas era dejarlo creer que no hay consecuencias, que no hay castigo, que puede seguir aprovechándose sin que nada le suceda. Al día siguiente, antes de mi primera reunión, tomé unos minutos para revisar mis cámaras de seguridad, asegurándome de que mi instinto no estaba equivocado, de que no se trataba de una simple visita, de que realmente habían convertido mi casa en su hogar sin el menor respeto por mi propiedad. Y lo que encontré solo confirmó lo que ya temía. Las grabaciones mostraban a Sergio entrando con maletas apenas 2 días después de que yo me hubiera ido, caminando con la misma seguridad con la que alguien entra en su propia casa, revisando cada habitación, acomodando sus pertenencias como si hubiera sido el legítimo dueño del lugar. Poco después, llegaron Silvia y los niños, descargando bolsas de supermercado, trayendo ropa, instalándose sin la menor duda, sin la más mínima intención de usar la casa solo por unos días. No habían ido de visita. Se habían mudado. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido desapareció por completo, cualquier atisbo de tolerancia se evaporó, cualquier intención de permitir que esto se resolviera con una simple discusión quedó enterrada. Sergio había cruzado un límite del que no había vuelta atrás, y si él había decidido tomar lo que no era suyo sin permiso, entonces yo también tenía todo el derecho de hacer lo que considerara necesario para recuperar lo que me pertenecía. Así que dejé que siguieran en su burbuja, dejé que disfrutaran de su estancia ilegal, dejé que pensaran que me habían ganado, dejé que mi hermano se convenciera de que su jugada había sido perfecta, que su abuso disfrazado de confianza había funcionado una vez más. Porque si algo había aprendido en la vida, era que la venganza más dulce no era la impulsiva ni la inmediata, sino la que se ejecuta en el momento exacto en que el otro se siente más seguro, cuando menos lo espera, cuando cree que todo está bajo su control. Y Sergio aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Durante los siguientes días, me mantuve completamente en silencio, sin reaccionar, sin dar la menor señal de que sabía lo que estaba ocurriendo, sin hacer absolutamente nada que pudiera alertar a Sergio o a Silvia de que su pequeño robo disfrazado de derecho familiar estaba a punto de convertirse en la peor decisión de sus vidas. No respondí mensajes de nadie, no mencioné una sola palabra a mis padres y, sobre todo, no hice el más mínimo intento de confrontar a mi hermano, porque sabía que hacerlo solo serviría para darle tiempo de idear alguna justificación patética, alguna mentira bien ensayada que le permitiera aferrarse a la casa el mayor tiempo posible. Si algo tenía claro era que la arrogancia de Sergio lo hacía predecible, y si le daba suficiente espacio, si lo dejaba hundirse en su propia fantasía, él mismo me entregaría toda la información que necesitaba para derrumbar su castillo de arena sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Así que, en lugar de explotar o reaccionar con furia inmediata, lo que hice fue sentarme, observar y esperar. Cada mañana, antes de salir a mis reuniones, revisaba las cámaras de seguridad con la misma rutina con la que alguien se toma un café o revisa las noticias, observando a Sergio y Silvia moverse con total confianza por una casa que no les pertenecía, viendo cómo hacían llamadas, recibían visitas y organizaban reuniones como si de verdad fueran los dueños del lugar. Al principio, pensé que simplemente se estaban quedando ahí con su familia, disfrutando de lo que creían un regalo no oficial, aprovechando la oportunidad hasta que alguien los obligara a irse. Pero cuanto más observaba, más claro me quedaba que no estaban simplemente ocupando la casa temporalmente, sino que estaban tratando de convertirla en su nuevo hogar de manera permanente, sin la menor intención de salir voluntariamente. La confirmación de esto llegó cuando vi a Silvia supervisando a 2 hombres que descargaban muebles de una camioneta y los metían a mi sala como si fuera la cosa más normal del mundo. En lugar de quedarse con los muebles que yo había comprado cuidadosamente para la casa, decidieron reemplazarlos con los suyos, sin preguntar, sin avisar, sin la más mínima intención de pedirme permiso. Se deshicieron de mi sofá, cambiaron mis mesas, movieron mis cuadros,
Alteraron cada espacio con la seguridad de quienes no esperaban ninguna consecuencia, con la arrogancia de quienes creían que su plan había funcionado a la perfección. Pero lo que realmente encendió mi furia, lo que hizo que me diera cuenta de que no solo se trataba de un abuso de confianza sino de una traición descarada, fue lo que me dijo uno de mis vecinos cuando le pregunté casualmente sobre la casa. «Ah, entonces la casa sigue siendo tuya», dijo el hombre, frunciendo el ceño con genuina confusión. «Pensé que se la habías regalado a tu hermano, porque eso es lo que me dijo la semana pasada». En ese momento, sentí como la sangre se me helaba en las venas, como cada pizca de tolerancia que me quedaba se evaporaba al instante, como mi paciencia se desmoronaba de golpe con el peso de la verdad. Sergio no solo había tomado mi casa sin permiso, no solo había ignorado mis negativas, no solo se había mudado con su familia como si tuviera derecho a hacerlo, sino que además había empezado a decirle a la gente que la propiedad ya le pertenecía, como si de verdad fuera un regalo, como si yo no existiera, como si mis años de esfuerzo no significaran absolutamente nada. Respiré hondo y sonreí, pero no con amabilidad, sino con la certeza absoluta de que esta vez no solo iba a recuperar lo que era mío, sino que iba a hacerlo de una manera que Sergio jamás olvidaría. Si él había creído que podía arrebatarme mi casa sin consecuencias, si realmente había pensado que podía jugar conmigo como lo había hecho toda la vida, si de verdad creía que su manipulación funcionaría una vez más, entonces estaba a punto de aprender la lección más dura de su vida. Porque yo no iba a pedirle que se fuera. No iba a discutir con él. No iba a reclamarle ni a exigirle nada. Simplemente, le iba a quitar la casa de la manera más efectiva, más fría y más letal posible. Y cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. La ira es una emoción poderosa, pero la paciencia es un arma letal. En lugar de perder la cabeza y confrontar a Sergio como cualquier persona lo habría hecho, decidí que no valía la pena desgastarme en discusiones inútiles, en gritos que no cambiarían nada, en súplicas que solo alimentarían su ego y su creencia de que podía salirse con la suya. Mi hermano se había instalado en mi casa con la confianza de que no habría consecuencias, con la seguridad de que yo, como siempre, me rendiría antes de iniciar una guerra, con la certeza de que la familia es un escudo que lo protegería de cualquier represalia. Pero lo que no entendía era que no necesitaba pelear con él directamente para ganar. Mientras él se acomodaba cada vez más, mientras Silvia seguía redecorando las habitaciones a su antojo, mientras los niños correteaban por la casa creyendo que esa sería su nueva vida, yo ya estaba ejecutando mi plan sin que nadie sospechara nada. Lo primero que hice fue contactar a un agente inmobiliario de confianza, un hombre eficiente y discreto que sabía cómo moverse rápido, alguien que no haría preguntas innecesarias y que simplemente encontraría el comprador adecuado sin perder el tiempo en trámites largos. «Necesito vender mi casa de vacaciones lo antes posible», le dije sin rodeos, con la seguridad de quien ya tomó una decisión sin espacio para arrepentimientos. «Quiero que el proceso sea rápido, sin complicaciones y sin que la familia que actualmente la ocupa sepa lo que está pasando hasta el último momento». El agente, un hombre que había visto todo tipo de situaciones en el mundo inmobiliario, sonrió con comprensión y asintió sin mostrar sorpresa, como si esto no fuera la primera vez que alguien decidía deshacerse de un problema de esta manera. «Si el precio es el correcto, puedo conseguir un comprador en menos de una semana», respondió con la misma calma con la que yo había planeado cada detalle. Así que fijé un precio irresistible, uno que atrajera ofertas rápidas, que hiciera que la propiedad se volviera un objetivo codiciado, que asegurara que en el menor tiempo posible tendría el dinero en mi cuenta y la casa en manos de alguien más. Mientras tanto, seguí comportándome como si nada estuviera pasando, ignorando mensajes de mi familia, sin preguntar por la casa, sin dar señales de que estaba al tanto de la invasión de Sergio. Dejé que siguieran instalándose con más confianza, que pensaran que realmente se habían salido con la suya, que creyeran que yo había aceptado su presencia con resignación silenciosa, que se permitieran hacer planes para el futuro en una casa que ya no sería suya por mucho más tiempo. Cada noche revisaba las cámaras de seguridad y observaba cómo Sergio recibía a más amigos, cómo Silvia organizaba cenas en la terraza, cómo los niños jugaban en la piscina sin la menor preocupación. Veía cómo tomaban lo que no les pertenecía con tanta naturalidad que casi parecía que la casa de verdad les pertenecía, como si nunca hubieran considerado que lo que estaban haciendo era un robo disfrazado de confianza, como si estuvieran convencidos de que su abuso nunca tendría consecuencias.
Lo único que tenía que hacer era esperar. Y entonces, el momento llegó más rápido de lo que esperaba. 4 días después de poner la casa en venta, el agente me llamó con una oferta sólida, de un comprador que no solo estaba dispuesto a pagar en efectivo, sino que además quería cerrar el trato de inmediato, sin demoras, sin trabas, sin largas negociaciones. «Tienes una oferta», me dijo el agente con la satisfacción de alguien que sabe que está haciendo su trabajo con eficiencia. «Si firmas hoy, la casa ya no será tuya en menos de 48 horas». No dudé ni por un segundo. «Véndela», respondí sin titubear, sin una pizca de remordimiento, sin el más mínimo deseo de dar marcha atrás. «Y asegúrate de que los nuevos dueños tomen posesión lo antes posible». Sabía que en ese instante el destino de Sergio y su familia estaba sellado, que no había marcha atrás, que en cuestión de días toda su falsa comodidad se derrumbaría sobre ellos, que la realidad los golpearía con la fuerza de un huracán. Y lo mejor de todo es que ellos no tenían la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Sergio y Silvia seguían disfrutando de la casa con una seguridad insultante, con la tranquilidad de quienes creen que han vencido, con la arrogancia de quienes jamás han enfrentado consecuencias reales en sus vidas. Desde la distancia, observaba cómo sus días transcurrían entre desayunos en la terraza, reuniones con amigos y noches de vinos junto a la piscina, como si verdaderamente fueran los dueños legítimos de la casa, como si yo jamás hubiera existido en esa ecuación. Me sorprendía su capacidad para apropiarse de algo sin el más mínimo remordimiento, sin una sola duda sobre lo que estaban haciendo, sin temor de que en cualquier momento todo su castillo de arena se derrumbara sobre ellos. Y lo haría, antes de lo que imaginaban. El agente inmobiliario me llamó temprano por la mañana, con la voz satisfecha de quien acaba de cerrar un trato sin complicaciones, con la seguridad de quien sabe que ha cumplido con su trabajo de manera impecable. «La venta está cerrada», anunció con una calma profesional que me hizo sonreír. «La casa ya no es tuya». Me quedé en silencio por un instante, disfrutando el peso de esas palabras, permitiendo que la realidad se asentara en mi mente, sintiendo la satisfacción de haber ejecutado cada paso con precisión quirúrgica, de haber planeado la caída de Sergio sin que él siquiera sospechara lo que estaba pasando. «Perfecto», respondí con tranquilidad, sin una pizca de remordimiento, sin la menor intención de detener lo que estaba a punto de suceder. «¿Cuándo tomarán posesión los nuevos dueños?» «Mañana por la tarde», confirmó el agente sin dudar. «Quieren hacer algunos cambios de inmediato, así que han contratado a un cerrajero para reemplazar todas las cerraduras en cuanto lleguen». La imagen se formó en mi mente con una claridad exquisita, como una escena de una película perfectamente escrita, como un acto final cuidadosamente dirigido para obtener el máximo impacto. Pude visualizar con absoluta nitidez el momento exacto en que Sergio, aún convencido de que la casa le pertenecía, abriría la puerta y encontraría a extraños en el umbral, gente que nunca había visto en su vida, cargando herramientas, listos para tomar posesión de lo que ya no era mío, pero que definitivamente tampoco era suyo. No pude evitar sonreír. Porque al día siguiente, mientras Sergio seguía creyendo que estaba disfrutando de una casa que no le pertenecía, mientras Silvia probablemente organizaba otra de sus cenas improvisadas en la terraza, mientras los niños corrían sin preocupaciones por las habitaciones, la realidad los golpearía con una violencia implacable. Y lo mejor de todo era que ellos todavía no tenían la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. El sol brillaba con intensidad cuando Sergio regresó de la playa, aún con el cabello húmedo por el agua salada y la piel bronceada por horas de exposición. Caminaba con la misma arrogancia de siempre, con esa confianza despreocupada de quien nunca ha tenido que esforzarse por nada, con la certeza de que la vida siempre le daría lo que quería sin mayor resistencia. Silvia y los niños lo seguían unos pasos atrás, riendo y charlando con la ligereza de quienes no sospechaban que su mundo estaba a punto de derrumbarse de la manera más brutal posible. Pero su sonrisa desapareció en cuanto doblaron la esquina y encontraron la escena que los esperaba en la entrada de la casa. Un grupo de desconocidos estaba allí, hombres con herramientas y cajas, un cerrajero inclinado sobre la puerta principal, reemplazando la cerradura con precisión mecánica, mientras otro hombre, vestido de traje y con una carpeta en la mano, supervisaba el proceso con una expresión impasible. Frente al garaje, una pareja observaba la fachada con satisfacción, señalando distintos puntos de la estructura mientras discutían entre ellos sobre posibles remodelaciones.
Sergio frunció el ceño, deteniéndose en seco con el desconcierto estampado en el rostro, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo, como si la realidad no tuviera sentido alguno. ¿Qué demonios está pasando aquí? Soltó con tono autoritario, avanzando con pasos rápidos, como si su mera presencia fuera suficiente para detener lo que estaba ocurriendo. El hombre del traje levantó la mirada con calma y lo observó con la expresión de alguien que no tenía tiempo para tonterías, con la paciencia medida de quien ha lidiado con situaciones similares demasiadas veces antes. ¿Usted es Sergio?, preguntó sin emoción, hojeando rápidamente unos documentos dentro de su carpeta antes de levantar una ceja inquisitiva. Sí. ¿Y quién demonios es usted?, respondió mi hermano con el tono de alguien acostumbrado a salirse con la suya, como si el hecho de ser reconocido fuera suficiente para que todo volviera a su control. El hombre simplemente sacó una hoja de la carpeta y la sostuvo frente a Sergio, señalando con un dedo la parte superior del documento con una precisión calculada. Soy el abogado de los nuevos propietarios, dijo sin rodeos, dejando que las palabras cayeran con el peso de una sentencia definitiva. Esta casa ya no pertenece a Beatriz López. Fue vendida legalmente y mis clientes tomaron posesión hoy. Sergio parpadeó varias veces, como si su cerebro se negara a aceptar lo que acababa de escuchar, como si las palabras del abogado fueran un idioma desconocido que no podía descifrar. Eso es imposible, soltó con una risa incrédula, negando con la cabeza como si aún pudiera cambiar la realidad con solo desearlo. Mi hermana nunca vendería esta casa. El abogado simplemente guardó la hoja en la carpeta con la misma calma impasible, como si estuviera lidiando con un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Pues lo hizo, respondió con voz neutra, como si se tratara de una transacción más, como si la desesperación de Sergio fuera irrelevante en el proceso. Y ahora ustedes deben irse. Silvia, que hasta el momento había permanecido en silencio, se adelantó con el rostro desencajado, aferrándose al brazo de Sergio con una expresión de creciente pánico. Pero nosotros vivimos aquí, dijo en un susurro desesperado, como si eso pudiera cambiar algo, como si esas simples palabras fueran suficientes para detener la maquinaria legal que ya se había puesto en marcha. El abogado apenas le dirigió una mirada antes de responder con la frialdad de alguien que ya ha escuchado todas las excusas posibles. Eso es irrelevante, dijo con una ligera inclinación de cabeza. No tienen derecho legal sobre esta propiedad y si no desalojan de inmediato, los dueños procederán con una denuncia por ocupación ilegal. Las palabras golpearon a Sergio como un balde de agua fría, como un golpe directo al ego que siempre lo había hecho creerse invencible, como la prueba innegable de que, esta vez, no tenía escapatoria. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, sacó su teléfono y marcó mi número con dedos temblorosos de rabia. Yo ya estaba esperando su llamada. Beatriz. Espetó en cuanto respondí, con una furia que casi podía saborear a través del teléfono. ¿Qué demonios hiciste? Me acomodé en el sofá de mi apartamento, sosteniendo una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra, disfrutando cada segundo de la desesperación en su voz, saboreando el momento exacto en que se dio cuenta de que esta vez no tenía cómo escapar de las consecuencias. Vendí mi casa, respondí con absoluta calma, dejando que la verdad lo aplastara sin ningún tipo de dulzura. Hubo un segundo de silencio absoluto, como si su mente se negara a aceptar la realidad, como si todavía estuviera buscando una manera de negarlo, de revertirlo, de convencerme de que todo era un malentendido. «No podías hacer eso», gritó, su voz escalando en histeria, en pánico puro. «Nosotros vivimos aquí. No puedes dejarnos en la calle». Sonreí levemente, disfrutando la ironía de sus palabras, la deliciosa ironía de que, después de haberse apropiado de algo sin permiso, ahora se sintiera traicionado porque la casa había cambiado de dueño sin su consentimiento. Yo tampoco podía dejar que te quedaras ahí sin permiso, respondí con una serenidad devastadora. Pero lo hiciste de todos modos, ¿verdad? El silencio que siguió fue abrumador, un vacío perfecto donde su impotencia se hacía cada vez más evidente, donde su furia no tenía dónde aterrizar, donde su arrogancia se desmoronaba sin remedio. Eres una maldita egoísta, susurró con veneno, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes, ya no tenía el poder de manipularme, ya no tenía ningún efecto en mí. Tomé un sorbo de vino antes de contestar,
disfrutando la sensación de triunfo que recorría todo mi cuerpo, la certeza absoluta de que, por primera vez en mi vida, había ganado esta batalla sin derramar una sola lágrima. No, Sergio, respondí con una sonrisa que él no podía ver, pero que podía sentir en cada palabra. Solo aprendí a cuidar lo que es mío. Sergio no podía aceptar la realidad, no podía concebir la idea de que alguien le hubiera dado una lección que no podía ignorar, no podía comprender cómo, por primera vez en su vida, no había escapatoria posible, no había manipulación que pudiera funcionar, no había manera de convencerme de que debía ceder a sus exigencias como lo había hecho tantas veces antes. Seguía de pie frente a la casa que ya no le pertenecía, con el teléfono apretado en su mano y los ojos encendidos de furia, mientras Silvia murmuraba palabras frenéticas a su lado, exigiéndole que hiciera algo, que detuviera lo que estaba ocurriendo, que encontrara una manera de revertirlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya lo era. Yo había hecho todo de manera completamente legal, sin trucos, sin trampas, sin movimientos que pudieran ser cuestionados, sin darle oportunidad de reclamar nada, sin permitirle encontrar una sola grieta en mi decisión. La casa se había vendido de manera oficial, los papeles estaban firmados, el dinero estaba en mi cuenta y los nuevos dueños tenían cada derecho de estar ahí, de tomar posesión de su propiedad, de echar a Sergio sin necesidad de pedirle permiso ni darle explicaciones. Y él lo sabía. «No puedes hacerme esto, Beatriz», soltó finalmente con un tono que oscilaba entre la rabia y la desesperación, como si todavía creyera que sus palabras pudieran hacerme cambiar de opinión. «¿Somos familia?». Me reí en voz baja, no porque lo que decía fuera gracioso, sino porque era fascinante ver la manera en que intentaba apelar a un vínculo que solo le importaba cuando le servía, porque no podía creer que después de tanto tiempo aún pensara que la palabra familia era suficiente para hacerme olvidar todo lo que había hecho, todo lo que había dicho. Todo lo que había tomado sin permiso. ¿Familia?, repetí con burla, saboreando la ironía en cada sílaba. Qué curioso, Sergio, porque cuando decidiste mudarte a mi casa sin permiso, cuando tiraste mis muebles, cuando le dijiste a los vecinos que te la había regalado, no parecías muy preocupado por lo que significa ser familia. Silvia intervino entonces, con su voz aguda y su tono calculado, ese tono lastimero que había perfeccionado con los años, esa manera de hablar que convertía cada discusión en un intento de manipulación emocional, en una obra de teatro cuidadosamente ensayada para hacer que la otra persona se sintiera culpable. «Beatriz, esto es una locura», dijo con una expresión de incredulidad que no me impresionó en lo más mínimo. «No puedes dejarnos sin un lugar donde vivir, tenemos niños, somos tus sobrinos, ¿de verdad quieres que pasen por esto?». Hubo un tiempo en el que tal vez habría dudado, en el que habría sentido un atisbo de culpa, en el que me habría dejado arrastrar por la idea de que era mi obligación ayudar, de que tenía que ser la adulta responsable, de que debía seguir sacrificándome por los errores de los demás. Pero ese tiempo había terminado. «No estoy dejándolos sin un lugar donde vivir», respondí con frialdad. «Ustedes ya tenían una casa, pero decidieron que la mía les gustaba más». Sergio soltó una risa amarga, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo de frustración, con el cuerpo rígido de quien se sabe acorralado, de quien no puede encontrar una salida, de quien no está acostumbrado a que le cierren las puertas en la cara. «Eres increíblemente egoísta», escupió con veneno, con la rabia de quien ha perdido una batalla que jamás pensó que perdería. «Siempre creí que, al final, estarías ahí para la familia, pero veo que lo único que te importa es el dinero». Le sostuve la mirada sin parpadear, sin retroceder, sin permitirle encontrar la más mínima grieta en mi determinación, porque ya no me importaban sus palabras, porque ya no tenía poder sobre mí, porque ya no le debía absolutamente nada. «No, Sergio», dije con la voz más firme que jamás había usado. «Lo único que me importa es que por fin aprendan que no pueden seguir aprovechándose de mí». Y con eso, corté la llamada. Sabía que esto no terminaría ahí, que mi madre y mi padre no tardarían en llamarme, que intentarían hacerme sentir culpable, que harían lo posible por hacerme cambiar de opinión, que usarían cada truco que tuvieran a su disposición para convencerme de que estaba exagerando, de que estaba destruyendo a la familia, de que estaba actuando con crueldad innecesaria. Y, como lo había anticipado, apenas unos minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Respiré hondo antes de contestar.
sabiendo exactamente cómo sería la conversación, sabiendo que no habría sorpresa alguna, sabiendo que cada palabra que dijeran solo confirmaría lo que ya sabía. Beatriz, ¿qué hiciste? Soltó mi madre en cuanto deslicé el dedo por la pantalla, sin siquiera saludar, con la voz impregnada de decepción y reclamo, con ese tono de martirio que había perfeccionado con los años. Vendí mi casa, mamá, respondí con una calma absoluta, sin necesidad de dar más explicaciones, sin intención de justificar nada. Pero tu hermano y sus hijos estaban ahí. Exclamó con una indignación que me habría afectado en el pasado, pero que ahora solo me resultaba cansina. Sin mi permiso, puntualicé con frialdad, dejando claro que su argumento no tenía ningún valor para mí. La casa nunca fue de Sergio, y él lo sabía. Hubo un momento de silencio, como si mi madre estuviera intentando encontrar la manera correcta de manipularme, de hacerme retroceder, de hacerme dudar de mi decisión. Hija, la familia se ayuda, dijo finalmente, con un tono de súplica disfrazado de amor. Tú tienes más, él está pasando por un momento difícil. ¿De verdad no podía ser un poco más generosa? Me reí con incredulidad, con la exasperación de quien ha escuchado la misma excusa demasiadas veces, con la certeza absoluta de que ya no podía seguir jugando ese papel. No, mamá, respondí con una firmeza inquebrantable. No me deben nada, y yo a ustedes tampoco. Y sin más, colgué. Porque esta vez, la conversación había terminado para siempre. La primera bocanada de aire salado me llenó los pulmones con una frescura que nunca antes había sentido, con una ligereza que me recordó lo que era respirar sin peso en los hombros, sin cargas que no me correspondían, sin la sensación de que debía estar siempre disponible para resolver los problemas de los demás. Caminé descalza sobre la arena, sintiendo la calidez bajo mis pies, dejando que el sol me cubriera la piel con su luz dorada, disfrutando la absoluta libertad que por fin había recuperado. Durante años, había trabajado sin descanso, había soportado exigencias injustas, había entregado más de lo que debía, convencida de que la familia era una responsabilidad ineludible, de que siempre tendría que ponerme en segundo lugar para que ellos estuvieran cómodos, de que era mi papel estar ahí sin importar cuánto me costara. Pero ahora todo era diferente. Ahora tenía mi propio espacio, mi propia paz, mi propia vida, sin interrupciones, sin reclamos, sin una voz al otro lado del teléfono recordándome lo que supuestamente debía hacer por los demás. El dinero de la venta de la casa estaba en mi cuenta, intacto, listo para ser usado en lo que realmente me hiciera feliz, en lo que de verdad significara algo para mí, en lo que no tuviera que ser compartido ni negociado con nadie más. No sentía remordimiento por haber tomado esa decisión, no tenía dudas sobre si había hecho lo correcto. No había ni un solo instante en el que me preguntara si debía haber sido más compasiva con mi hermano, con Silvia, con mis padres, con todos los que alguna vez creyeron que podían decidir qué hacer con mi esfuerzo sin siquiera consultarme. No les debía nada. No me debían nada. Y eso me daba una paz que nunca antes había conocido. Sergio había intentado llamarme varias veces en los días siguientes, con mensajes que pasaban de la furia a la súplica en cuestión de horas, exigiéndome explicaciones al principio, insultándome cuando no obtenía respuesta, pidiéndome que reconsiderara cuando finalmente entendió que no había manera de revertir lo que había sucedido. Pero yo no respondí. No tenía nada que decirle. No había necesidad de prolongar una conversación que ya estaba terminada, de darle la oportunidad de justificar lo injustificable, de permitirle encontrar alguna grieta en mi determinación. Para mí, la historia con él había terminado en el momento exacto en que los nuevos dueños cambiaron las cerraduras mientras él miraba con incredulidad cómo lo echaban de un lugar que nunca le perteneció. Mis padres también llamaron, primero con reclamos disfrazados de preocupación, luego con ese tono condescendiente que usaban cuando intentaban convencerme de que yo era la equivocada, de que mi enojo era irracional, de que debía reconsiderar mis acciones porque la familia estaba por encima de todo. Pero yo ya no tenía interés en seguir escuchando la misma retórica gastada, en seguir justificando mi derecho a no ser usada como un recurso inagotable, en seguir participando en una dinámica en la que siempre era yo la que terminaba sacrificándose. Así que tampoco respondí. Dejé que mi ausencia hablara por sí sola, que el silencio fuera mi respuesta definitiva, que entendieran, de una vez por todas, que ya no formaba parte del juego en el que ellos siempre ganaban y yo siempre perdía.
Seguí caminando por la orilla del mar, sintiendo la espuma de las olas besando mis tobillos, disfrutando la brisa enredándose en mi cabello, dejando que la sensación de libertad se afianzara en mi pecho como un recordatorio permanente de que nunca más volvería a permitir que alguien me arrebatara lo que era mío. Me senté en una mesa frente al océano, pedí una copa de vino y la sostuve entre los dedos con la satisfacción de quien ha recuperado algo que creía perdido, con la certeza absoluta de que nunca volvería a mirar atrás. Pensé en Sergio, en Silvia, en mis padres, en la manera en que seguramente seguían buscándome una explicación, en la forma en que todavía intentaban encontrar la manera de hacerme sentir culpable, en la realidad que por fin estaban enfrentando sin mi intervención. Pensé en la casa que ya no era mía, en las paredes que ahora pertenecían a otra familia, en los muebles que ya no estaban, en la piscina que ahora disfrutaban otros, en la puerta que nunca más cruzaría. No me importaba, porque no había perdido nada. Ellos, en cambio, lo habían perdido todo. No solo una casa. Me habían perdido a mí. Y lo peor de todo era que lo habían hecho con la absoluta convicción de que nunca ocurriría, con la confianza de que siempre encontrarían la manera de hacerme volver, de hacerme sentir que mi lugar estaba con ellos, de convencerme de que su amor era suficiente motivo para seguir permitiendo abusos disfrazados de cariño. Pero esta vez, se habían equivocado. Esta vez, yo había ganado. Le di un sorbo al vino, disfrutando el sabor intenso, sintiendo el calor bajando por mi garganta, dejando que la sensación de victoria me envolviera por completo, permitiéndome sonreír con la certeza de que nunca más volvería a ser la misma persona que había permitido tanto. Porque ahora entendía lo que antes me había costado aceptar. Dicen que la familia es lo más importante, hasta que descubres que solo te ven como un cajero automático.